Muy buenos días a todos los participantes del día de hoy a nuestra conferencia virtual con el tema La Administración Pública de los Gobiernos Locales. El Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fletcher, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría Provincial de Veraguas, en este caso en coordinación con la colaboración del Centro de Capacitación, lleva a cabo esta conferencia virtual a través de nuestro canal de YouTube, Centro de Capacitación PA. Me permito dar inicio con la lectura de un breve resumen de la hoja de vida de nuestro expositor del día de hoy, el profesor Magíster Rodolfo Pérez García. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Jennifer. Gracias. Bienvenido nuevamente a la Procuraduría de la Administración Panamá. El profesor Rodolfo Pérez García se acredita como licenciado de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Cuenta con un doctorado en Derechos Fundamentales en el área de Derecho Administrativo por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Entre otros, muestra un diploma de estudios superiores de doctorado en aspectos jurídicos y económicos de la corrupción por la Universidad Salamanca, España. Entre otras titulaciones, es autor del libro Las contrataciones administrativas entre la discrecionalidad y la corrupción. Ha sido profesor de posgrado en universidades como la UNACHI en nuestro país y en la Universidad de San Marcos en México. Ha impartido un gran número de conferencias nacionales e internacionales, se ha desempeñado como catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo por más de 27 años y actualmente se desempeña como coordinador de la maestría en gestión de las contrataciones administrativas en UDELPA, Panamá. Sin más, profesor, le cedo la sala, invitando a todos los participantes que luego de la participación del expositor abriremos un compás para preguntas y respuestas. Bienvenido nuevamente, profesor Rodolfo, a nuestra sala, a nuestro canal de YouTube de la Procuraduría de la Administración. Me alegra nuevamente saludarlo. Muchísimas gracias, Jennifer. La verdad que es un placer para mí también ser invitado a esta sala, esta aula virtual de la Procuraduría de la Administración en Panamá y me siento como en casa, pues definitivamente muy cómodo porque sé el nivel de participación que tenemos en este tipo de conferencias. Y más que conferencias, como te comentaba, es como una charla porque yo siempre parto de la idea y creo de la certeza de que los participantes ya tienen conocimiento de estos temas, entonces es una conversación para precisar algunos aspectos fundamentales desde el ámbito que he investigado sobre algunos temas de aspectos. Y en esta ocasión he decidido hablar sobre la administración pública de los gobiernos locales porque muchas veces nosotros a nivel de capacitaciones se le da bastante importancia al tema de los gobiernos nacionales a nivel central, pero obviamente bajo ninguna circunstancia puede descuidarse digamos, lo que son los gobiernos locales, porque es ahí donde radica la participación directa de la ciudadanía con sus gobernantes en sus territorios de forma directa. Entonces, hablar de gobiernos locales, esto tiene un origen histórico, pues es lo que se llama los municipios, en España le llama ayuntamiento, y va a depender de cada país, cantones, creo que se llama en Costa Rica, etcétera, etcétera. Pues tienen diferentes nomenclaturas, sin embargo, hace referencia específicamente a un tema de gobierno local, pues dentro del territorio. Es lo que se llama precisamente el aspecto de lo que nosotros conocemos como la descentralización. Y el origen de los municipios, tal vez no con el nombre de municipio, pero sí como organización, lo podemos remontar desde la época antigua en Grecia, donde recordemos las ciudades-estado, las polis, eran territorios delimitados que tenían sus propias formas de gobierno y estaban circunscritos a un territorio determinado, por lo tanto, es como un antecedente inmediato. También lo hacían en la antigua Roma, se establecían de manera directa municipios como subdivisiones territoriales y estaba obviamente localizado en los territorios que ellos ocupaban. Pues se establecía un administrador y era una forma también, digamos, primitiva, por así llamarle, de descentralización en las cuales el Imperio Romano administraba los territorios que ocupaba. Ya en la Edad Media, en Europa, obviamente también se venían consolidando ese tipo de formas de organización y
combinaba de forma directa, recordemos también que existía el feudalismo, y de manera concreta y directa se establecían determinados gobiernos territoriales que convivían paralelamente con los señores feudales en los territorios que tenían bajo su dominio. Entonces, por lo tanto, ese origen histórico que tienen los municipios va a variar dependiendo de la historia de cada país o de cada región. Lo que sí también nos interesa hablar es el tema del origen de los municipios, esto como un elemento de referencia de la América española. Recordemos que cuando se traslada, bueno, lo conocemos todos, la conquista de América, España viene, el Reino de España trae toda su infraestructura administrativa y lo que hace es obviamente comenzar a establecer de forma directa un tipo de modelo tratando de adecuarlo a las características de las regiones. Y es que, por ejemplo, se establecieron los virreinatos como representantes en determinadas regiones del rey y luego se establecieron determinados territorios en las provincias, en las capitanías generales que estaban referidas, pero también se establecieron modelos desde el punto de vista municipal como tal. Yo quisiera hacer una precisión que es importante no perder de vista, y es que recordemos que si vemos el tema de la organización municipal en los territorios, hablamos del tema de la descentralización administrativa, pero ya cuando se establecen normas específicas en relación a eso. Sin embargo, hay algunos críticos, por ejemplo, que señalan que los gobiernos locales incluso ya estaban asentados en América antes de la conquista, lo que se llamaban los consejos de ancianos. Cada tribu tenía un consejo de ancianos, los cuales ellos establecían sus propias normas, incluso las relaciones con otras tribus desde el punto de vista del territorio indígena. Y lo que hicieron, claro, a la llegada de los españoles, desaparecieron esa forma de organización. Nosotros sabemos perfectamente que establecieron e impusieron quiénes eran los gobernantes en cada región, destruyeron los consejos de ancianos, impusieron caciques a su antojo y por lo tanto, de alguna manera ya existía un tipo de gobierno local en el territorio indígena que los españoles lo ajustaron, lo desaparecieron prácticamente de acuerdo al modelo que ellos tenían en función de su aspecto fundamental relacionado a este tema. Por lo tanto, los ayuntamientos que se conocían también en el territorio indiano, el territorio americano, eran impuestos, obviamente tenían su propio gobierno, pero eran impuestos por la corona, o sea, no existía ni siquiera pensar algún tipo de elección bajo ninguna circunstancia porque eran representantes de la monarquía española y de forma directa sabíamos, nosotros lo hemos manejado directamente a través de la historia, de lo que se pretendía es administrar los territorios, o sea, la explotación de los territorios a través de la explotación de los indígenas y por lo tanto era el servicio fundamental de lo que se establecía como una relación de este tipo, o sea, no había manera de establecer otro tipo de relación. Otro detalle que me gustaría precisar antes de entrar a esta parte, digamos, específica de los gobiernos locales, es que recordemos de la famosa obra de Adam Smith de la mano invisible, que él decía de que existía una mano invisible, eso obviamente el liberalismo puro y duro, que iba a resolver los problemas de la sociedad. Entonces, que había esa mano invisible que resolvía los problemas económicos, los problemas educativos, y recordemos entonces después de la Revolución Francesa de 1789, que el modelo liberal lo que dejó dejar pasar, y por lo tanto no existía ningún tipo de organización que solventara las necesidades de la población, o sea, cada quien tenía que buscárselas, y eso es lo que yo siempre he dicho, es el origen de las instituciones privadas de educación, de salud, o sea, claro, si el Estado no le interesaba bajo ninguna circunstancia devolver nada de lo que percibía a través de los impuestos, entonces la sociedad, esa mano invisible, Adam Smith, uno de los padres de la economía, decía, obviamente que tenía que resolverlo como pudieran, o sea, ¿y eso qué significaba eso de manera directa? Pues tenía que resolverlo la sociedad a través de instituciones de carácter privado y los que podían solamente. Se beneficiaba a la gente que tenía suficientes recursos. ¿Para qué? Para poder solventar esos problemas económicos a través, digamos, con la economía, resolver ese problema de necesidades sociales. Pero sí es importante señalar ese aspecto. Claro, ya cuando se termina de este tipo de proceso puro y duro del liberalismo, que da origen socialmente al capitalismo en ese aspecto desde el punto de vista económico, es que se viene creando el tema de los municipios. ¿Por qué? Porque recordemos que ese no podemos perder de vista la etapa que vino a través del neoliberalismo. ¿En qué sentido? Que se comenzó a cuestionar de manera directa al Estado, de que el Estado no era capaz de resolver, entonces comenzaron los temas de las privatizaciones, el servicio privado para solventar necesidades de servicio público, etcétera, etcétera. Y entonces, por lo tanto, luego en un revés del neoliberalismo,
cuando surge el estado de bienestar, el welfare state, que se llamaba en Europa, es que entonces se fortalece de manera directa la administración pública y eso incluye de forma directa los municipios. Y eso no podemos perderlo de vista. O sea, el municipio que nosotros conocemos hoy tiene ese origen precisamente desde el resentimiento que tenía, en este caso, el Estado central para resolver los problemas de la sociedad a nivel territorial de manera directa, y luego la crisis que con el neoliberalismo y luego el surgimiento del estado de bienestar es que entonces se consolida el municipio. ¿Para qué? Para resolver de forma directa las necesidades de la población. Entonces ese es un origen importante desde el punto de vista histórico del municipio que conocemos hoy, y es por eso que conocemos las características que, bueno, vamos a ir tratando de señalarlas. Entonces, ¿qué implica la administración de los gobiernos locales? O sea, nosotros tenemos el modelo de la administración central, independientemente sea un gobierno republicano, un gobierno federalista, o sea, como lo quieran ver desde el punto de vista de la sociología y la organización política. En este caso, la administración del gobierno local no necesariamente es un modelo directo o una copia de la administración a nivel central, porque la característica que tienen los municipios va a depender fundamentalmente de aspectos socioculturales en el territorio. Y es por eso que también existen no solo los municipios, sino que en muchos países lo que se llaman las regiones autónomas, que tienen que ver con elementos culturales, aspectos indígenas, aspectos de etnia, o sea, y va a depender no necesariamente de aspectos indígenas, porque por ejemplo en Europa, en Alemania, existen diferentes territorios en los cuales tienen una propia administración, las propias regiones, que han quedado desde la historia medieval, que ellos manejan sus propios territorios y sus propias formas de gobierno. Pues Alemania, pues, que es un estado federal, entonces igual pues se viene manteniendo con algunos aspectos fundamentales. Entonces, cada característica del territorio es la que va precisamente a proyectar de manera directa la forma de organización. Sin embargo, en términos generales, existe una normativa en todos los países para la administración de esos gobiernos locales. Entonces, por lo tanto, puede ser una administración a nivel municipal, provincial, regional o específicamente sobre algo que tenga que ver con una característica muy propia desde el punto de vista sociológico. Ahora bien, ¿qué podemos señalar? La administración pública tiene una serie de funciones y responsabilidades. Entre las principales voy a señalar la primera de ellas, que es la ejecución de políticas. ¿Cómo se desarrolla el gobierno local, incluso a nivel central, pero vamos a hablar ahora del gobierno local? Se establece a través de lo que se llaman las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son aquellas promesas que va por ahí promoviendo lo que se llama el Estado, los partidos políticos. Ellos van, hacen promesas a la ciudadanía para obtener el voto, y una vez que ellos ganan la elección y ganan la silla, digamos, de la alcaldía, en este caso, ¿verdad?, del ayuntamiento, del corregimiento, como le llamen, entonces una vez que están ya en el gobierno ejerciendo, toman todas esas promesas que hicieron en la campaña, el equipo de trabajo se sienta y le comienza a dar forma para comenzar a ejercer el gobierno. ¿Y cómo se llama luego esas promesas? Esas promesas se llaman entonces políticas públicas. Y eso es importante tenerlo bien claro. Esas son las políticas públicas. Las promesas de campaña traducidas en planes de gobierno. Y por lo tanto, esas políticas se deben establecer con una serie de requisitos dependiendo de las características de cada territorio, dependiendo de muchos elementos. Por lo tanto, son las tareas que van a desarrollar de manera concreta a nivel local para satisfacer las necesidades, porque al final de cuentas, en una campaña lo que se ofrece es la satisfacción de las necesidades de la población, no la satisfacción de las necesidades del gobernante. O sea, esa es la teoría de la democracia. Por lo tanto, esa necesidad se ve reflejada en la política pública, y ya el votante, ya luego el ciudadano verá satisfecha esa necesidad en la medida que tenga la honestidad y el cumplimiento de los gobiernos locales. Pero esta es una de las principales, digamos, funciones que tiene de la responsabilidad. La segunda función que podemos señalar de importancia es lo que se llama la prestación de servicios. Yo señalaba que al inicio de los gobiernos liberales, después de la Revolución Francesa, el dejar hacer, dejar pasar significaba que el gobierno central no tenía ninguna responsabilidad. Si al final la única colaboración que existía en ese momento era a través de alguna casa, digamos, que miraba a algunos señores, los ancianos, algún tipo de educación muy básica, es lo único que desembolsaban presupuestos. Sin embargo, ya en la evolución de la democracia, en la estructura que conocemos ahora, el tema de la prestación de los servicios es algo fundamental. Recordemos que la prestación del servicio público existe en lo que desarrolla a nivel central, ¿verdad?, que tiene establecida la norma. El gobierno central resuelve algunas situaciones de prestación de servicios,
pero también hay cosas muy precisas y muy concretas relacionadas a la prestación de servicios municipales, ya sea el tema de la limpieza pública, ya sea, o sea, muchas cosas pues, que tienen que ver con algunos temas relacionados a las necesidades que tiene la población. Por lo tanto, esa prestación de servicios, ellos son los que están encargados a través de las propias normas locales de brindar ese tipo de servicios municipales. Pues, y eso lo vamos a ir viendo más adelante de manera directa. La otra función y la responsabilidad que tiene el gobierno local podríamos señalar lo que se llama la planificación y el desarrollo urbano. Se trata, lógicamente, de una oficina de urbanismo que le encarga de ir planificando no solo la organización de lo que ya está cuando llega el municipio, digamos, a veces hay municipios históricos en los cuales ya está constituido de la época de la colonia su estructura, pero luego el municipio, a medida que pasa el tiempo, va creciendo y ese crecimiento poblacional y de infraestructura de manera concreta y directa tiene que estar organizada y por lo tanto esa es una responsabilidad también que le corresponde al municipio de ver de qué forma se organiza, hacia dónde va a crecer la ciudad, dónde van a desarrollar un proyecto de vivienda, un tema de urbanización, dónde van a construir un puente, dónde se va a construir, etcétera, etcétera. O sea, eso tiene que ver obviamente con el desarrollo urbano. Por lo tanto, eso se hace a través de la planificación en lo que se llaman los planes maestros, la zonificación de la tierra, la emisión de permisos de construcción, o sea, todo lo que tenga que ver con ese aspecto es una responsabilidad directa que le corresponde precisamente al tema de los municipios. El otro elemento también que les corresponde es lo que se llama la participación ciudadana. Se ha demostrado que efectivamente la gestión municipal tiene más eficacia si logra establecer un vínculo directo entre la ciudadanía, o sea, los habitantes del municipio, con los gobiernos locales. ¿En la medida de qué? En la medida de que se va a tomar decisiones consensuadas en relación a los principios de la administración pública. ¿Y cuáles son los principios de administración pública en los cuales a veces se puede cometer una falla? Yo siempre he señalado es el tema relacionado a las prioridades y a las posterioridades en la administración del Estado. Y en este caso también sería vinculado de forma directa a la prioridad y la posterioridad en la planificación del ejercicio del gobierno municipal. Vamos a poner un ejemplo. Se crea una urbanización determinada, un barrio, un complejo habitacional, como quiera llamarse, en base a la estructura que tenga en ese momento. ¿Y qué pasa en ese caso? Bueno, se hace la delimitación del territorio, la planificación de las calles, la construcción de la vivienda, entonces llega el momento en que, bueno, pasa el elemento de la electrificación, ya es lo que se llama, y vamos a establecer la coordinación que existe con otras instituciones, y luego se planifican dos cosas. Antes de poner el adoquinado, el asfalto, el concreto hidráulico, como se le quiere llamar para las calles, que es lo primero que debe hacerse, y no solo por lógica, sino por procedimiento administrativo, desde el punto de vista de prioridad y posterioridad, pues lo primero que debe hacerse es lo que va bajo la tierra, ¿no? Que sería en este caso la tubería. Eso es lo primero que debe planificarse como una prioridad. Y posteriormente, cuando se tengan los recursos necesarios, si es que no se tienen, sería entonces tapar las calles a través de cualquiera de las estructuras que mencionaba anteriormente. ¿Qué suele ocurrir? Que muchos de nosotros lo hemos vivido. Y eso que les cuento no solo se vive en América, yo lo viví en España también. Y es el hecho de que lo primero, para inaugurar y que se vea bonita la infraestructura que se está sacando, pues menos tiran directamente lo que se llama la calle asfaltada, y ese es el adoquinado o lo que sea, y no tienen nada adentro, no tienen aguas negras, no tienen todavía la tubería de agua potable. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa la inauguración, pasa un tiempo determinado, y de repente los habitantes o los que pasan por ahí, los usuarios en ese momento, ¿qué ocurre? Pues lo que pasa es que de manera directa comienzan a romper la calle que hicieron hace unos pocos meses. Entonces, ¿qué significa eso? Desde el punto de vista administrativo de los gobiernos municipales o los gobiernos locales, está fallando el tema de la planificación, porque lo primero debió haberse trabajado en lo que iba debajo de la tierra y posteriormente cerrar con lo que le decía. Ahí vemos un ejemplo de lo que establece eso, la planificación de desarrollo urbano, pero también eso porque no se habló con la población, porque vos le preguntás a la población qué quiere primero en la participación ciudadana, si quiere que le pasen, que instalen aguas negras, el agua potable, y que después la calle, entonces es cuando entonces existe, no existe un vínculo, pues precisamente entre el gobierno local y los gobiernos, digamos lo que tiene que ver con la ciudadanía, pues de manera directa. La otra gestión que organiza de manera directa es lo que se llama la gestión financiera. La gestión financiera, recordemos de que va a depender del tema que tenga estructurado cada país. Por ejemplo, hay países de que destinan una partida mínima para los gobiernos locales para impulsar el funcionamiento directo y concreto. Pero también la mayoría
de los municipios, gobiernos locales, se hacen a través de ¿qué? Se hacen a través de gestión interna de ellos. Entonces, en este tipo de gestión financiera, ellos tienen que administrar no solo los recursos que les transfiere el Estado de forma directa, sino también que deben generar recursos, y eso se hace a través de los servicios que se brindan, que estaba señalando, lo que le establece la ley, los impuestos que ellos deben cobrar, los llamados impuestos locales. Por lo tanto, les toca elaborar esos presupuestos para planificar la proyección de forma directa en la ejecución de los proyectos que tengan. Aquí me llamaba la atención, el otro día estaba viendo una conferencia de que era el director de auditoría gubernamental en México, y estaba dando una conferencia hacia los gobiernos locales, y él señalaba algo que efectivamente a veces puede significar no un freno, sino que, ¿cómo decirle?, ralentiza un poco el desarrollo municipal desde el punto de vista de los proyectos, y es que la mayoría del presupuesto que se designa es para el pago de nómina. Él señalaba que en el estudio que se hizo en México se hablaba de más del 70% para el pago de nómina. Imagínense ustedes, y luego, sumado a eso, el pago de nómina, pues tiene que ir incluido el aguinaldo, etcétera, etcétera, y al final de todos los gastos quedaba de que solo prácticamente era el 15 o el 12% por inversiones. Entonces, se imagina ustedes el municipio recaudando tanto dinero solo para el pago de funcionarios. Entonces, claro, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la reorganización interna, la estructura burocrática que puede tener el municipio, pero al final de cuentas eso va a depender de cada gobierno local. O sea, eso lo tienen que determinar, pero de forma directa sí puede afectar el tema del desarrollo de un municipio, el tema presupuestario. Si no hay recursos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues efectivamente va a haber un problema grave en relación a eso. Una anécdota que tal vez, no sé si a ustedes les gusta el cine, pero sí hay una película muy interesante mexicana que se llama La Ley de Herodes. Y entonces esa película es una comedia que refleja pues las desgracias de un municipio ahí ficticio, pues en México, pero sí tiene que ver mucho con lo que estoy hablando en relación a eso. La otra función que le corresponde es lo que se llama la coordinación intergubernamental. En esta función deben interactuar y coordinarse a nivel con las entidades de gobierno. O sea, el municipio no es una isla, bajo ninguna circunstancia. Él puede tener independencia, puede tener, digamos, autonomía financiera, administrativa, personal, jurídica propia, pero el municipio es parte de la estructura del Estado. Es un gobierno, obviamente, de administración pública local. Por lo tanto, muchísimas de las funciones que también le corresponden, las responsabilidades y las obligaciones que tiene el municipio están basadas en las normas, en la ley. Y el único que tiene la potestad para emanar una norma, recordemos que es el Poder Legislativo. En este caso, esa norma superior irradia en los municipios, que aunque sean gobiernos locales, no pueden bajo ninguna circunstancia actuar más allá de lo que se establece en las normas. Entonces, en ese sentido, están obligados a acatar las normativas, las leyes de carácter nacional, del cual el Estado también es responsable del efectivo, digamos, cumplimiento de eso. Y eso, bueno, también es la función de la atribución que le corresponde a los gobiernos locales. Por lo tanto, en esa normativa establece también la relación que tiene con las instituciones centrales, los diferentes poderes del Estado, y es ahí que incluso el mismo desarrollo y organización municipal debe estar necesariamente vinculada a estas instituciones de carácter estatal o de carácter, digamos, nacionales, pues que se llama, para poder ejercer el funcionamiento. Entonces, esa isla no puede funcionar bajo ninguna circunstancia, aunque sea una isla territorialmente, debe estar basada sobre las normas de carácter municipal que existen, las llamadas leyes municipales o la que regulan los municipios, pero también las nacionales. Por lo tanto, eso es una coordinación que debe tener. Incluso para el tema de desarrollo de proyectos, el municipio no puede hacerlo solo. O sea, el municipio necesita y está obligado a desarrollar temas en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de alimentos, etcétera, etcétera, los cuales necesariamente deben estar vinculados de forma directa a nivel central. Por lo tanto, eso es importante. Por lo tanto, en ese sentido, la administración pública de los gobiernos locales juegan un papel muy importante en el desarrollo de todas esas actividades que he venido mencionando, que son básicamente lo que les corresponde hacer. Ahora bien, una vez que ya está clara el elemento de los aspectos fundamentales que desarrolla, vamos a señalar cuál es la ejecución de políticas de parte de los gobiernos locales. Porque una vez que ya están las políticas públicas, estas son la guía que debe seguir el gobierno local, el gobierno municipal. Es la guía, es el plan de trabajo, son, digamos, las metas que tienen planteadas para el desarrollo de su trabajo en el periodo que les corresponda y para los cuales fueron electos. Entonces, es una responsabilidad directa que le corresponde. Por lo tanto, esa toma de decisiones debe estar basada de forma directa en función de ese aspecto. O sea,
El gobierno local tiene tanta responsabilidad como el gobierno nacional y por lo tanto aquí prima, lo voy a mencionar porque lo voy a señalar varias veces, el llamado principio de legalidad. O sea, porque sea un gobierno local o un gobierno municipal, no lo excluye bajo ninguna circunstancia del cumplimiento de la norma. Y eso abarca desde el primero hasta el último funcionario del gobierno local. O sea, ningún funcionario tendrá más atribuciones de las que establece la norma. Eso está desde la primera constitución francesa. Obviamente está reflejado ese principio de legalidad que fue la base, digamos, de lo que se estableció para acabar con el absolutismo de la monarquía. Está referente, incluso en la propia constitución, la primera, bueno, la vigente de Estados Unidos igual, de manera clara establece todos esos aspectos fundamentales. Entonces, ¿cuáles son las actividades que deben involucrarse? Entre las principales, pues obviamente que hay que hacerlo así por la cuestión del tiempo, de la ejecución de las políticas en los gobiernos locales. Podemos señalar las principales a continuación. La primera es la que se llama la planificación y elaboración de programas, ¿verdad? Los gobiernos locales deben de planificar cuáles son las tareas que van a hacer durante el año, durante el semestre, incluso pues durante su gobierno municipal, su quinquenio, su sexenio, no sé, dependiendo de las características de cada país de forma directa, ¿verdad? Entonces, esas políticas deben estar también coordinadas con lo que les señalaba anteriormente, con lo que se llama la coordinación con los departamentos, digamos, de desarrollo a nivel nacional, con los ministerios, con los poderes del Estado. No pueden existir políticas o una planificación del programa si no tienen un respaldo nacional. O sea, hay unas que sí, efectivamente, tal vez que no sean tan complejas, la pueden hacer a nivel, digamos, local, desarrollar algún tipo de programa cultural, algún programa de promoción de salud, pero muchas de ellas tienen que estar definitivamente coordinadas a nivel central, de forma directa. ¿Cómo se desarrollan esas tareas? Pues necesariamente lo que habíamos hablado entre las funciones, la recaudación de recursos a través de los impuestos, las tasas, qué sé yo, pues donde puedan sacar dinero. Por lo tanto, para poder desarrollar esa política y esos planes o esos programas deben de contar con recursos y por lo tanto los gobiernos locales en el ejercicio presupuestario de cada año deben de estar de forma directa y clara asignando los recursos que le pueden corresponder para el ejercicio de esos programas, para el desarrollo de manera directa. El otro elemento para poder hacer efectivo eso es lo que se llama también, lo que mencionaba anteriormente, la coordinación interdepartamental. Y en la ejecución de esas políticas se debe trabajar de forma coordinada, no solamente a nivel interno de los municipios, del ayuntamiento, de la alcaldía, con las diferentes dependencias que están en atención al cliente, al ciudadano, sino que también hacerlo en coordinación con las instituciones nacionales que tienen sede también en los municipios. Porque recordemos que el tema de la descentralización administrativa, los gobiernos centrales también tienen su sede en los departamentos, en los municipios, o sea, tienen diferentes estructuras para llegar a los territorios de forma directa. Entonces, es ahí, en esas delegaciones municipales o departamentales, donde debe desarrollarse esa coordinación. O sea, el alcalde o el consejo municipal no pueden, bajo ninguna circunstancia, pensar que son capaces de desarrollar todos los planes o actividades que tengan los programas de desarrollo de forma independiente, solamente con los recursos del municipio o con el personal, ya sea recursos financieros o humanos. No. El municipio debe estar pensando siempre hacia afuera en la coordinación de los gobiernos nacionales. O sea, eso es lo que se trata, porque si incluso se reciben recursos de manera directa a través de una transferencia presupuestaria, estas actividades serán más efectivas si en la planificación que desarrollen estos gobiernos a través de los consejos municipales se haga en coordinación directa con esas instituciones. Entonces sería una relación interdepartamental. Incluso cabe señalar que hay proyectos que son intermunicipales, o sea, pueden coordinar con los municipios colindantes que puedan un proyecto generar, digamos, beneficios para un más amplio territorio de la población y por lo tanto en ese sentido no hay que perder de vista ese tipo de contacto, de coordinación. Y eso también tiene que ver con la colaboración de actores externos, porque muchos municipios en la historia han demostrado en varios países de que a veces se pueden hacer una gestión de lo que se llaman los aspectos de solidaridad y en esa solidaridad pues pueden establecer vínculos, digamos, internacionales, ¿ya? Eso logra mucho desarrollo en muchos programas que sean obviamente avalados por el Estado y de forma directa se establecen esos vínculos con ciudades hermanas, municipios hermanos o organizaciones internacionales que traten de apoyar de manera directa, digamos, respetando las normativas internas de cada país para expresar diferentes tipos de políticas que puedan desarrollar ese tipo de aspectos, ¿verdad? El otro elemento es lo que se llama, que es un ejercicio de la administración, lo que se llama
el aspecto de la supervisión y la evaluación. O sea, ninguna tarea, tanto a nivel central o a nivel de gobiernos locales, puede pasar por alto el tema o la etapa de lo que se conoce la supervisión y la evaluación. En el proceso administrativo, en el círculo de proceso administrativo, hay una parte final de toda esta etapa que se llama la etapa de control, que es lo que llamaríamos. O sea, eso es lo que nos va a permitir a los gobernantes locales confirmar, verificar, supervisar la eficiencia y la eficacia de los programas y los proyectos, incluyendo la eficacia en la ejecución de los presupuestos a la hora de cumplir con los planes que están establecidos. Obviamente, la ejecución presupuestaria, la planificación presupuestaria anterior a eso, establece cuáles son los objetivos de ese desembolso, cuál es el objetivo de erogar recursos a nivel municipal. O sea, si unos recursos determinados se establecen para desarrollar o construir un parque temático para la niñez ahí en ese municipio, a la hora que se supervise y se evalúe, pues se debe ver si los recursos que están efectivamente bien ejecutados han cumplido con las expectativas, con los planes, con los objetivos que tiene el gobierno local para desarrollar ese parque temático para los niños. Pero obviamente esa supervisión y la evaluación, debo aclarar que algunas veces se les puede pasar por alto, no se hace al final del proyecto. Esa planificación se debe hacer en esa supervisión a través de todas las etapas, desde la planificación misma del proyecto y por las etapas que van haciéndola, desarrollándola poco a poco hasta llegar al cumplimiento. Entonces, por lo tanto, no debe pensarse bajo ninguna circunstancia que eso se hace hasta el final, porque si hay un daño, hay un mal manejo, un mal diseño, una mala ejecución, ya no vas a llorar sobre la leche derramada, como dice el cuento. O sea, por lo tanto, el elemento de la prevención en la ejecución de un proyecto determinado debe hacerse en diferentes etapas, y esas etapas son desde el inicio del proyecto. Y yo siempre les decía, y se lo digo a mis alumnos cuando tengo la oportunidad, cuando doy esta clase de Derecho Administrativo, les digo que hay que salir de las oficinas de aire acondicionado, tienen que salir a ver los proyectos, cómo se están ejecutando. Si se está desarrollando la construcción de un puente, tienen que ir a ver cómo va la etapa, o sea, aunque no sean ingenieros, no necesariamente, para eso existe el personal especializado en el terreno, en el territorio, que le puede explicar cómo se va desarrollando la construcción de una escuela, la de un parque, la de un camino de acceso. Los funcionarios están obligados y deben de salir de las oficinas del aire acondicionado. O sea, ¿para qué? Para que tengan contacto con la realidad que están viviendo. El presupuesto debe de medirse en base a resultados. La ejecución presupuestaria debe de medirse en base a cómo va avanzando de acuerdo a la planificación. En el caso de la obra, existe lo que se llama la bitácora, y la bitácora se va planificando día a día lo que se va haciendo, y con eso uno puede ir midiendo la planificación. Esos son los temas de las contrataciones, pues, que vamos a hablar un poco más adelante de las contrataciones municipales. Por lo tanto, esa etapa es fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de las principales atribuciones y responsabilidades que le corresponden a los funcionarios del gobierno local está la excelente y eficaz administración de los fondos públicos, y en este caso de los fondos municipales. Y la única manera de que un funcionario, desde el alcalde a los concejales o a los demás que trabajan en la administración local, hagan efectivamente cumplimiento de esa premisa que hace referencia a la excelente y correcta ejecución presupuestaria, es verificando de que el dinero que se está gastando de los contribuyentes se esté invirtiendo en lo que necesariamente está planificado. Por lo tanto, es una de las mayores responsabilidades que existen, ¿ya? Estar pendiente de esa ejecución presupuestaria. Recordemos los fenómenos de corrupción y todo lo demás que se conocen. Es tan fácil las personas cruzar la línea de la corrupción. Bueno, es un tema de otra conferencia, la corrupción estatal, pero en este caso pues solamente lo señalo porque es fundamental tener ese punto de vista, ¿verdad? Y finalmente en ese aspecto está lo que se llama la comunicación y participación ciudadana, es lo que señalaba también. Se deben establecer mecanismos entre los cuales haya un vínculo directo entre la ciudadanía y los gobiernos municipales o los gobiernos locales, ¿ya? Y eso se establece en los llamados cabildos, en los cuales cada cierto tiempo la población debe y tiene el derecho de tener acceso a acercarse a sus gobernantes locales para que una vez que esté presentado ya el presupuesto, el proyecto de presupuesto, digamos, del año en un gobierno local, la ciudadanía pueda dar su opinión y que manifieste su necesidad, ya sea de forma directa o a través de sus representantes, para de manera directa establecer ese vínculo, escuchar a la ciudadanía, porque al final de cuentas el ciudadano es quien da los recursos para que funcione el municipio, pero también es el beneficiario, pero también puede ser la persona perjudicada porque no se ejecute ni se planifique directamente cuáles son sus aspectos fundamentales.
He estado viendo ahí algunas preguntas ahí que han estado sacando en el foro. Bueno, si una y entonces señalaba de que ese elemento de la vinculación que se tiene con la ciudadanía es fundamental para establecer ese tipo de aspectos, ¿verdad? Ahora bien, y el otro elemento que también no quiero dejar pasar, ya que lo mencioné cuando era la época de los municipios en la colonia, es el tema de la elección de los gobiernos locales. O sea, en la actualidad, en todos los gobiernos democráticos del mundo, los funcionarios, en este caso los gobernantes, las autoridades municipales, desde el alcalde y los concejales, son electos de manera directa, universal y popular. Es decir, nadie llega ahí por un nombramiento. O sea, no estamos en los tiempos, eso, como les decía de la película, la ley de Herodes, sino que ahora, obviamente, se debe establecer un procedimiento que solo lo voy a repasar rápidamente. Uno, la convocatoria de las elecciones que se hace en un municipio, el tema del registro de las candidaturas, que está determinada en cada ley, su campaña electoral, la votación, el recuento de los votos y la declaración de resultados. Es la forma, es la única forma de un gobierno democrático de que se llegue al poder en un gobierno local. O sea, no hay otra forma. O sea, si no, no sería democracia. Entonces, a través de una elección transparente es que de forma directa pueden llegar los gobernantes de los gobiernos locales a ejercer su poder delegado de manera directa a través del voto por los ciudadanos de ese municipio. Y esa también es una característica. O sea, solo pueden votar y elegir a las autoridades locales los que viven en ese municipio, los que están registrados en ese municipio. O sea, en teoría, no puedo yo ir a votar a otro municipio que no aparezca ahí, porque no, sería otra cosa diferente a cualquier tipo de lenguaje de democracia y transparencia. Bien. Un tema importante también que no puedo pasar de vista, desapercibido, y que tiene que ver con algún aspecto que han señalado, es el tema relacionado a la ejecución presupuestaria en los gobiernos locales. O sea, recordemos que hay una planificación presupuestaria, se establece de dónde se van a sacar los recursos, se va a tomar en cuenta los recursos a nivel central y los recursos que se puedan recaudar a nivel local. Y una vez de eso, entonces, cuando ya se tiene esa ejecución presupuestaria, se deben de establecer diferentes etapas que están basadas en la norma. Y estas etapas están basadas también en normas de carácter nacional, en las llamadas normas de auditoría gubernamental, se establece la Ley General de Presupuestos, se establecen los códigos vinculados al tema presupuestario, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con los aspectos administrativos. ¿Cuáles serían las más importantes que podemos describir en esa ejecución presupuestaria de los gobiernos locales? El primero, la elaboración del presupuesto. El presupuesto se elabora en base a las políticas públicas aprobadas. Recordemos, o sea, elaborar un presupuesto no es un tema antojadizo ni del alcalde ni de los concejales. O sea, aquí está este plan de gobierno, aquí están estas políticas públicas. Pero las políticas públicas, como lo recordé, se deben establecer y señalar de forma concreta sobre cuáles aspectos. Uno, sobre las prioridades y sobre las posterioridades. Y entonces, la idea que se tiene realmente, creo que sería más bien una responsabilidad que se debe tener a la hora de elaborar un presupuesto, es el hecho de basarse en la realidad. La realidad es la que nos va a llevar precisamente a la eficacia, porque si yo no tengo percepción de la realidad, es decir, los recursos con los que cuento en la mano para ejecutar un proyecto, vamos a quedar muy mal porque va a quedar a mitad de camino la ejecución de la obra, del proyecto, de lo que se quiere desarrollar, y al final no va a cumplir, entonces el perjudicado va a ser la ciudadanía. Y esa primera elaboración presupuestaria nosotros lo sabemos que se hace desde tu casa, es lo primero. O sea, uno te puede planificar, ejecutar un presupuesto de una manera directa si no tenés, digamos, una relación de dinero para poder hacerlo. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Y entonces ese presupuesto se elabora en base a todos esos elementos fundamentales, a cómo se va a establecer, cómo se desarrolla un proyecto y cuáles son las prioridades. Luego de eso, se pasa a lo que se llama la aprobación del presupuesto. ¿Quién aprueba el presupuesto? No lo aprueba el alcalde. Lo aprueba bajo el principio de legalidad los funcionarios que tienen atribuciones para hacer eso. En la mayoría de los casos, quien aprueba eso es el Consejo Municipal, aprueba el presupuesto municipal de ese gobierno local. Entonces, el alcalde puede proponer, la oficina de presupuesto puede proponer la aprobación de ese presupuesto, pero
finalmente, para que sea válido y se pueda comenzar a ejecutar desde el punto de vista contable y financiero, debe contar con la aprobación en acta de ¿quiénes? De la autoridad competente. En este caso, en la mayoría de situaciones son los gobiernos a través de los consejos municipales, ¿verdad? Luego de eso, una vez que está aprobado, ese presupuesto se establece también lo que se llama la gestión de ingresos. Porque en el presupuesto no solamente se aprueba lo que es el gasto, o sea, el egreso, sino que en el presupuesto también se proyecta un ingreso. Es decir, no lo tenés en la bolsa, no lo tenés en la caja, pero en la proyección de cuántas casas existen, de cuántos vehículos, etcétera, etcétera, pues se hace un cálculo, ¿verdad? Matemático para establecer que en base a posibles recursos de ya sea de bienes, de automóviles, de servicios, etcétera, etcétera, en este año se proyecta recoger tal cantidad de dinero. Entonces, por lo tanto, es lo que se llama la gestión de los ingresos. Entonces, se aprueba también en el presupuesto los ingresos por cobrar, o sea, las cuentas por cobrar desde el punto de vista de lo que viene, no de lo que se debe, bueno, también lo que se debe. Porque incluso la ciudadanía puede estar morosa con algunos servicios que brinda la municipalidad y por lo tanto también debe de proyectarse la recuperación de ese capital y es lo que se llama la gestión de ingresos. Después está lo que se llama en ese proceso, en esa etapa de la ejecución presupuestaria, lo que se llama la asignación de los recursos. Y es que una vez que ya está aprobado ese presupuesto, en ese caso viene a lo que se llama la asignación y lo que hablaríamos precisamente de qué, de lo que puede hablarse coloquialmente como la repartición de los panes, es decir, la satisfacción de las necesidades de los diferentes sectores de la población. En primer lugar, lamentablemente no hemos podido superar esa parte que le señalaba y es que la gran parte del presupuesto se va en salario, pero bueno, de lo que queda, entonces hay que establecer esas prioridades, no me aburro de decirlo, y las posterioridades para la asignación de los recursos a los proyectos que son más inmediatos, que son más necesarios para la población y que salen del mismo presupuesto, no hay de dónde, solamente que se proyecta si hay una transferencia gubernamental a nivel central y lo que se pueda recaudar a nivel local. Luego, en la otra etapa que se establece en esa ejecución presupuestaria, que es igual a nivel general que mencionaba, es lo que se llama el seguimiento y control del presupuesto. Y es aquí donde funcionan los famosos sistemas de control interno de las instituciones públicas. ¿Y cuáles son? Bueno, están lo que se llaman los sistemas de control interno y los sistemas de control externo. ¿Cuáles son los sistemas de control interno? En primer lugar, el responsable directo de la ejecución presupuestaria es la propia autoridad. ¿A través de qué oficina? La oficina de contabilidad, ¿verdad? La contabilidad es la encargada de ver si existe un presupuesto para ejecutarlo, pero además verificar de que, digamos, la planificación y lo presentado es meritorio para poder desembolsar dinero, porque recordemos que en la etapa financiera vos no puedes desembolsar un dinero si no se te presentan las pruebas y la justificación para desembolsar el dinero. Entonces ahí establece el primer sistema de control. Una vez ejecutado ese presupuesto, entonces entra lo que llama la otra sistema de control interno, que lo llamaríamos lo que es la auditoría interna de la propia institución. Esa oficina encargada que entra una vez que la segunda etapa, desembolso, la contabilidad, la unidad financiera y la segunda etapa de ese control sería ya una vez que se ejecutó ese presupuesto y eso tiene que ver con seguimiento y control. Lo que hace la auditoría interna comienza a verificar cómo se ejecuta de manera directa. Hay una cosa que me llama la atención en Panamá y es que la Contraloría General de la República tiene oficinas en las instituciones del Estado. Eso en Nicaragua no funciona ni en otros países porque lo que se señala es que la tercera etapa que iba a hablar yo, que sería en este caso el sistema de control externo, le correspondería a la Contraloría General de la República o auditores externos que contratan la propia Contraloría, ¿verdad? Que son las dos modalidades cuando no tienen los recursos para eso. Y en este caso, en varios países está prohibido la intervención de la Contraloría hasta que se haya ejecutado el presupuesto de cada institución del Estado. Solamente hasta ese momento en que se ejecute el presupuesto puede entrar a verificar la Contraloría como un sistema de control externo. En este caso en Panamá, lo que tengo entendido, que ellos son los que autorizan los desembolsos, entonces se convierte al final en juez y parte. Pero bueno, eso va a depender de cada país, solo señalo esa característica, pero en la mayoría que conozco, los sistemas de control funcionan de esa manera. El sistema interno, primera etapa que sería la contabilidad, la segunda etapa la auditoría interna y finalmente a nivel de auditoría externa, por así llamarle, sería la Contraloría o los auditores, digamos, externos contratados por la propia Contraloría para hacer una investigación muy específica y especial. Y finalmente, en esa etapa de los presupuestos está lo que se llama la rendición de cuentas.
Y obviamente el gobierno local, igual que el nacional, están obligados por una ley de transparencia, por las mismas normas del desarrollo que tiene que ver con el ejercicio del poder, la obligación de rendir cuentas de los fondos públicos, porque los fondos nos pertenecen a todos. O sea, los fondos estatales nos pertenecen a todos los ciudadanos del país, y los fondos que se recaudan a nivel municipal pertenecen a los ciudadanos de ese municipio. Entonces, por lo tanto, hay una responsabilidad directa de establecer un mecanismo de rendición de cuentas. Está contemplado en la mayoría de legislaciones, que es lo que se llama la Ley de Acceso a la Información Pública, en el cual el ciudadano, ya sea a nivel de una rendición de cuentas física que haga la oficina, digamos, de la alcaldía, el alcalde como tal, del consejo municipal, o se puede hacer a nivel también virtual. Pues en esa oficina el ciudadano puede ingresar directamente a una página web donde se establece y se publican todos los presupuestos, ejecuciones presupuestarias, facturas, expedientes, o sea, y eso lo establece los mismos organismos internacionales por los cuales la mayoría de países de América ha suscrito, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Esa vino a modificar aspectos fundamentales de la lucha contra la corrupción y cómo modificó de forma directa la legislación interna, incluso los códigos penales de cada país. Y eso parece ese tema para otra conferencia, pues en su momento, para que revisemos cómo se ejecuta de forma directa la rendición de cuentas y se verifica la aplicación de los sistemas anticorrupción basados en las normas de cada país. Bien, eso es lo que tiene que ver con esa parte. Ahora, quisiera precisar, ya para ir cerrando, porque si no, no me da tiempo, ya obviamente, es el tema también de cómo se ejecuta fundamentalmente en la mayoría de los casos los presupuestos de la municipalidad, igual que a nivel nacional. Y tiene que ver un poco con lo que escribí en mi libro, en mi ensayo sobre ese tema, y es el tema de las contrataciones. O sea, las contrataciones públicas es la forma en que se ejecutan los presupuestos en la mayoría de los casos, para hacer obras, incluso para ofrecer que se brinde un servicio público. Eso tiene que hacerse a través de una licitación, a través, ¿verdad?, de un concurso, de las diferentes formas que se establece la contratación pública. Y los gobiernos locales tienen una forma especial de contratación, porque existen la contratación a nivel nacional, pero también existen las contrataciones municipales, ¿ya? Y esta puede estar regulada en la misma norma de contratación a nivel nacional, en un capítulo específico que haga referencia a las contrataciones municipales, pero también hay países en los cuales existe una ley de contratación municipal. ¿Por qué? Fundamentalmente por las características que puedan tener los municipios. El tema de proveedores, el tema de oferentes, o sea, tiene que ver con temas de distancia, con temas de acceso a tecnología, que a lo mejor oferentes no pueden acceder a ese tipo de tecnología, temas de internet, etcétera, etcétera. Pero eso va a depender de cada país. Sin embargo, solo quisiera precisar algunos aspectos fundamentales relacionados a las contrataciones municipales. Igual dejo aquí puesto un tema que puede ser otro tema también de otra conferencia, que yo sé que no va a ser la última que voy a brindarles a ustedes. En el tema, ¿cuáles serían las claves de las contrataciones municipales? La primera, hay un marco legal y normativo. Ya decía, puede estar incorporado dentro de una ley nacional, pero también puede ser una ley específica de la contratación municipal. El otro aspecto fundamental a la hora tiene que ver con el aspecto vinculado a la planificación presupuestaria, y es lo que se llama la identificación de las necesidades de la población. O sea, se va a convocar a una licitación pública, ¿verdad? Se convoca, pero ¿cuándo qué? Cuando ya se tiene claramente definido cuáles son las necesidades. Entonces vamos a licitar la construcción de un parque, de un centro de salud, porque efectivamente no necesariamente del Estado a nivel central quienes construyen los centros de salud, ni un puente, ni etcétera, una escuela. O sea, si el municipio tiene recursos, el municipio solventa las necesidades, claro, aunque esté vinculado después con los determinados ministerios relacionados a esa especialidad. Después se establece lo que se llama los procesos de licitación. Una vez que ya está identificada la necesidad, una vez que se tiene un presupuesto aprobado, se procede a la licitación en las diferentes formas que se tenga. Pero es necesariamente cumplir con esa etapa. En esa misma se establece lo que se llama el pliego de cargos, aquí se llama el pliego de base de condiciones para las necesidades, y se establece lo que es la evaluación, selección de proveedores, cumpliendo con todos los requisitos de la contratación, desde la transparencia, igualdad de oportunidades, principio de legalidad, etcétera, etcétera. Como les digo, un tema aparte que podríamos trabajarlo. Después se hace la contratación y la gestión del contrato. Una vez que se elige quién es el oferente, entonces se le adjudica el contrato determinado a esta empresa, a esta persona, para desarrollar. Y luego, obviamente, la gestión del contrato, y es que se cumpla. Y ahí es donde les decía a ustedes que se hace una bitácora, se crea un comité de ejecución de contrato en el municipio, que es el encargado de ir verificando en todas las etapas, saliendo de la oficina, del aire acondicionado, al territorio, a ver que se vaya cumpliendo el contrato a cabalidad en base a la planificación, ¿verdad? Para eso está claramente definido en el pliego de cargo.
se establece en el contrato, ya una vez que está adjudicado ese contrato, cuáles son las etapas que se siguen dentro del contrato, y ahí es donde se va a verificar. Es una de las etapas que se tiene en relación a ese aspecto. Y finalmente, igual que todas las etapas administrativas, lo que se llama la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, ¿y cómo se puede rendir cuentas? Bueno, primero que se haya ejecutado de manera directa y concreta eso, y finalmente mostrarles el resultado. O sea, si se planificó para alguna etapa relacionada de manera directa, pues se presenta y se proyecta de manera concreta y directa. Y así es que, y me quedó pendiente, porque creo que ya estamos en el tiempo, ya 50 minutos, hay que pendiente lo que sería la administración pública de los gobiernos locales en Panamá. He hecho una investigación sobre ese tema, pero creo que lo vamos a dejar pendiente porque si no, no me va a dar el tiempo, todavía tengo bastante. Así es que ahí estamos, profesora, lo que usted considere. Muchas gracias, profesor. Ha sido enriquecedor todo el contenido. En definitiva, es mucho el material que pudiéramos desarrollar con este tema. Administración municipal es todo es un mundo. Y bueno, resultado de ello es que hemos obtenido diferentes consultas. Así que me permito rescatar alguna de ellas. Entre los participantes de la sala, consulta el doctor Juliano Massanti, de la Secretaría Provincial de Chiriquí. Respetado Magíster García, ¿qué recomendaciones daría para que en materia de participación ciudadana se pueda medir la satisfacción de la población local en cuanto a la gestión pública municipal? Bueno, en este caso, eso va a depender, digamos, de la legislación de cada país, pero en el caso municipal, la mayor forma para medir la satisfacción de las necesidades es el compromiso del gobernante a través de actas públicas, lo que se llama. Porque si convocan, por ejemplo, un cabildo, que se llama, por ejemplo, en algunos países, el cabildo se reúne en un teatro, en un auditorio, un estadio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces llegan ahí el alcalde, el consejo municipal, y los ciudadanos comienzan a hacer de manera directa, es una forma de participación directa. La otra forma es a través de las redes sociales, que establecen pues los mecanismos de solicitudes. Entonces, la única forma de que la gente pueda estar satisfecha es, como dije, los resultados. O sea, si existe un compromiso desde una política pública del alcalde y los concejales en base a un proyecto, a un presupuesto aprobado, obviamente se va a medir esa satisfacción en base al resultado que se tenga. Y por lo tanto, la única forma de hacer participar a los ciudadanos es motivándolos a través de diferentes campañas, en los medios de comunicación, en los reclamos en las radios, etc., donde se permite, pues, en los países que tengan esa posibilidad lo pueden hacer de forma directa para ver resultados. Pero es una cosa existente. Ahora bien, es importante este detalle. No todas las necesidades van a ser satisfechas, porque igual que en la conferencia, viste que no tuvimos tiempo, las necesidades de los municipios son infinitas, son inmensas, y te puedes imaginar que querrán satisfacer las necesidades de toda la población. Y aquí entonces, vuelvo a insistir, lo que se puede medir es que si está satisfecha la necesidad, que es una prioridad para la población. Si aquí hace falta el puente, entonces la prioridad del puente y después será el parque temático. Entonces, ¿qué vas a escoger? O el puente para trasladarse a una comunidad donde salga la producción o el parque temático para divertirte. Va a tener que ser el puente. Entonces, el parque va a tener que esperar cuando haya más recursos. Entonces, eso va a depender de la insistencia que tenga la población para eso. Segunda pregunta, bajo su criterio, ¿qué elementos son esenciales para lograr el fortalecimiento de la gobernanza de las diversas municipalidades? Déjame revisarlo bien. A ver, el tema de la gobernanza tiene que ver con aspectos incluso a nivel nacional, ¿verdad? Pero la gobernanza está obviamente vinculada a aspectos de gestión, aspectos de eficacia en el ejercicio del poder. O sea, efectivamente eso es así. Y entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Para mí, en la experiencia que he tenido y las capacitaciones que he dado en diferentes partes, tiene que ver con el elemento primero de la consulta antes de hacer algo. O sea, el vínculo que va a tener el gobernante con el gobernado. ¿Cuál es el sistema de participación? Pero fíjense que hay un detalle interesante. Aquí todo el mundo dice, es lo que decía, de quién es la responsabilidad de algo, de quién es la responsabilidad de todo, pero fundamentalmente la responsabilidad de sus representantes. Porque no solamente del alcalde. A ver, cuando se eligen concejales, los concejales supuestamente, ¿por qué se eligen? Se eligen porque representan a alguien, no porque yo quiero ser un concejal, ¿no? Si yo voy a representar a una comunidad o un sector, lo hablamos fuera de audio, ¿te acordás? Sobre el tema de los síndicos que aparece en la Constitución panameña. Pues los síndicos también en países como en México son representantes de un determinado sector específico que forman parte del Consejo Municipal. Entonces, si usted es miembro de un distrito, de una población determinada, y usted tiene un representante como un concejal que está en el Consejo Municipal, pues es el primero que hay que pedirle cuenta en relación a eso. O sea, esa es la primera responsabilidad que se tiene. Entonces va a depender
del vínculo, esa gobernanza, de la relación que tenga entre el gobernante y el gobernado. Otra pregunta, ¿cómo lograr que participen los ciudadanos que no tienen el interés de hacerlo, siendo fundamental para la toma de decisión? Eso a través de campañas. O sea, yo he estado monitoreando algunas campañas que están en Panamá ahorita, que van a elecciones el próximo año, si no me equivoco, y he venido dando el seguimiento a algunas personas que conozco que son candidatos a alcaldes ahí en Panamá, y le doy seguimiento y vienen en campaña, van a los municipios, participan directamente, porque si quieren ser alcalde o concejales, tienen que reunirse con la población con la cual van a representar y satisfacer las necesidades. A veces es difícil porque nadie va a participar obligatoriamente, o sea, es una cuestión de voluntad y eso siempre ha sido así. El tema de la democracia, se luchó tanto por la democracia de participación, digamos, del origen, pues, y ya cuando tener la democracia, ¿qué hago con ella? Tener la posibilidad de hacerlo, pero eso va a depender de cómo nosotros seamos motivadores, ya sea los que gestionan los beneficios municipales o las autoridades municipales, cómo lograr ese interés. Es una cuestión muy personal y va a depender de una estrategia bastante interesante e inteligente para hacerlo. Entre los comentarios de la audiencia señalan en cuanto al alcance del principio de legalidad, considerando que la autonomía municipal le da la posibilidad de descartar o dejar de observar la norma jurídica nacional. Bajo ninguna circunstancia. ¿Ves? O sea, el principio de legalidad, ese sí pues que está contenido aquí, eso sí lo voy a señalar, lo habíamos comentado, ¿verdad? Antes de iniciar el tema del principio de legalidad, aquí está en el artículo, quiero ver, de la Constitución panameña, por ejemplo, el artículo 234 de la Constitución panameña señala claramente: las autoridades municipales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los tribunales de la justicia ordinaria y administrativa. O sea, está claramente definido. Grábenselo, artículo 234, es lo que se llama el principio de legalidad de los municipios. Y eso lo explico de esta manera, muy rápido. El principio de legalidad de los funcionarios públicos es la línea amarilla y directa que deben de seguir los funcionarios. No pueden salirse de ella. Y se especifica ese principio de legalidad cuando se establecen las atribuciones. Las atribuciones son como una escalera que llegan a un tope, ¿verdad? Son atribuciones del alcalde de la siguiente: A, B, C, D. Son atribuciones del Consejo Municipal: 1, 2, 3, 4. Y esa escalera va subiendo y llega a un tope. No puedes pasar de ahí. Y eso es el principio de legalidad. Porque además señala al final, o las demás que le atribuyen las leyes, te remite al principio de legalidad, a la propia ley. ¿Qué ocurre? Que como los seres humanos a veces consideramos ejercer el principio de legalidad, por decirle, de las personas naturales. ¿Cuál es ese principio de legalidad que yo le llamo de las personas naturales? Es aquello en lo cual todo lo que no está prohibido lo puedes hacer sin afectar los derechos de otros. Entonces vas como en un laberinto, caminando por aquí, vas por allá, doblas aquí, doblas allá, no está prohibido, pero no afectas a nadie. Y el funcionario público no. El funcionario es esa línea que solamente debe hacer lo que la ley le permite. ¿Y qué pasa? Que hay funcionarios que llegan a ejercer el cargo creyendo que lo están haciendo como persona natural, y ahí está la gran equivocación. Entonces, bajo ninguna circunstancia, la autonomía municipal, la descentralización, la desconcentración, cualquier forma de ejercicio de gobierno de la administración permite la violación del principio de legalidad. Porque si nadie o si cualquier persona hace algo que está fuera del principio de legalidad, se convierte inmediatamente en una arbitrariedad, ni siquiera una discrecionalidad, porque la propia discrecionalidad administrativa tiene claramente los requisitos y uno de ellos es la aplicación de la norma. Asimismo, pues puedo comprender aquello que entre los usuarios han mencionado en sus comentarios, como el doctor Masanti, es la necesidad de que los municipios comprendan este elemento, este principio. Partiendo de ello, también, pues entre las varias preguntas que podemos mencionar, usted al inicio nos hablaba un poco sobre el estado de bienestar, sobre el origen histórico de los municipios. ¿Qué más pudiera agregar al respecto? Sí, al inicio el estado de bienestar fueron modelos que hasta hoy se mantienen. Y por ejemplo, te puedo mencionar países como Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega. O sea, hasta hoy sigue siendo el modelo número 1 de vida en el mundo. Y por lo tanto, si trasladamos ese estado de bienestar en relación a ese aspecto fundamental que sería la necesidad de la población, tal vez no tenemos los recursos que pueden tener estos países nórdicos, pero sin embargo se puede satisfacer necesidades básicas de la población. Por decirte algo, una terminal de autobuses. Hay terminales de autobuses que dan mucha pena, sinceramente. O sea, muchos charcos, no tiene la gente donde sentarse, donde, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces, un estado de bienestar que puede desarrollar, en este caso, el municipio, es hacer una terminal excelente, con bahías para que los autobuses puedan parquearse bien, que puedan llegar a la población, que puedan esperar
el autobús que van a tomar, etcétera, etcétera, con sus cafetines, con sus servicios higiénicos decentes. Eso se puede hacer y eso no está pegado, no necesitamos ser Noruega para hacer eso. Entonces, es una necesidad que todos te lo van a agradecer. Yo recuerdo en la universidad cuando estaba estudiando, llegamos a una actividad, a un auditorio, que había unos baños que pasaron como 20 años, salía estudiante, seguí siendo profesor y seguían igual de horrible. Entonces, imagínate vos algo tan básico, ¿cómo no lo vas a resolver? Entonces, el estado de bienestar tiene que ver con la satisfacción de la necesidad, no necesariamente que pongas una calle de diamantes, no es eso, pues, es la necesidad básica que puede tener la población en relación a eso. Y aquello pues que acaba de mencionar pudiera rescatar que sería o se está hablando de una premisa elemental en atención a que una de las funciones indispensables o la naturaleza de la existencia de lo que son gobiernos municipales es la satisfacción o solución de los problemas de la comunidad. Entonces esto sería pues lo que yo pudiera concluir. Exactamente, sí es. O sea, y es mayor la responsabilidad porque estamos cara a cara. O sea, vos estás ahí en el municipio y la gente te ve, ven al alcalde, ven al concejal. O sea, no es como el gobierno nacional que allá ves al presidente alguna vez en tu vida o los ministros que caminan con los carros para todos lados con escolta, etcétera, etcétera. En este caso, el municipio está en el día a día, te lo vas a encontrar en el mercado, en el supermercado, en la escuela. Entonces, es una responsabilidad. El que asume un cargo de administración local tiene que saber que le va a dar la cara a la gente, quiera o no, no hay forma de forma. Por lo tanto, es esa responsabilidad la que tiene que satisfacer las necesidades de la población. Para eso están en el gobierno municipal. Y rescato también lo que comentó hace un momento en cuanto a esa vinculación de los gobiernos locales con el gobierno central o interdepartamental, esa relación, esa vinculación que debe existir, esa coordinación o esa cultura organizacional pues que deben desarrollar los municipios, porque así como usted menciona, el tema de diseño o esa idea de dar solución a las necesidades de la comunidad, pero debe haber un cronograma o una bitácora, así como usted estaba señalando, que creo que son elementos claves para un buen gobierno municipal. Exactamente, o sea, no hay que perder el vínculo con las instituciones del Estado. Además, el Estado está obligado, la propia Constitución panameña dice claramente la obligación que tiene. Y es más, en el acápite de los municipios, que no tuvimos tiempo de exponerlo, la Constitución panameña establece claramente, en este caso como ejemplo, el papel del Estado que le corresponde, la relación con los ministerios, y lo menciona en muchos artículos, pues la vinculación que tiene el Estado a nivel central con los municipios. Es una responsabilidad del Estado atender a los municipios, pero también es un derecho que tienen los gobiernos locales de exigirle al gobierno central que los atienda en las necesidades que no pueden satisfacer ellos, porque lo dice claramente. Cuando un municipio dice no tiene los suficientes recursos, el Estado resolverá, ahí lo dice claramente la Constitución, no lo estoy inventando yo. Entonces, por lo tanto, es una responsabilidad y un derecho que tienen los municipios, igual que sus ciudadanos. Profesor, muchas gracias. Agradecemos a todos los invitados, a todos los participantes, a todos aquellos que hemos convocado, servidores públicos y a sociedad civil. Profesor, nuevamente hasta Nicaragua, nuestro agradecimiento. Muchas gracias por colaborarnos siempre en las capacitaciones en diferentes aspectos. Anteriormente hemos hablado sobre concesión administrativa. En este caso hemos hablado sobre la administración pública de los gobiernos locales y propongo una siguiente capacitación sobre la participación ciudadana. Excelente, vamos a prepararla con gusto. Sabes que gracias por haber invitado a su casa y estamos a la orden siempre. Muchas gracias por el espacio. Que tengan todos muy buen día. La Procuraduría de la Administración agradece. Está al servicio de la comunidad. Saludos. Adiós.